¿Cómo recuperar los archivos que hemos borrado de la papelera de reciclaje? Muy bien, tenemos aquí esta carpeta que contiene dos archivos. Tiene un archivo de Word y una imagen. Vamos a eliminar estos dos archivos para después volverlos a recuperar de la papelera de reciclaje. Vamos a darle clic derecho y vamos a darle en eliminar. Desaparecen de la carpeta, vamos a cerrarla y vamos directamente a la papelera de reciclaje. Acá están los dos documentos que hemos eliminado. Si le damos en la opción vaciar la papelera de reciclaje, ya no podremos recuperarlos de esta forma. Ya tocaría utilizar un software avanzado o de pago. Por el momento, ya después de haberlos borrado, pasaron algunos días y todavía continúan en la papelera de reciclaje. Entonces aquí podemos recuperarlo. Simplemente vamos a darle clic derecho, por ejemplo, al archivo de Word y le vamos a dar restaurar. Si vamos a la carpeta que hemos creado donde estaban los archivos que habíamos borrado, ya nos aparece el archivo de Word. Vamos a recuperar el otro archivo. Vamos a abrir de nuevo la papelera, vamos a poner la papelera al lado izquierdo y acá al lado derecho vamos a colocar la carpeta del escritorio donde estaban los archivos. Vamos a colocarlos acá y si la seleccionamos y le damos clic derecho y le damos en la opción restaurar, pasa inmediatamente de la papelera de reciclaje a la carpeta que tenemos acá en el escritorio. Si quieres aprender a imprimir imágenes, te voy a dejar acá el enlace del video donde enseño a descargar imágenes de internet e imprimirlas desde Word. Recuerda que te habló Marcelo Garzón, que tengas una excelente vida y nos veremos en un próximo video tutorial de computación y sistemas.